Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Marcos. Lección número 10 para el sábado 7 de septiembre de 2024. Los últimos días. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Aquí su servidor Néstor Salguera y César Vargas, ¿verdad? Dando gracias a Dios nuevamente por otro capítulo más de la elección de la Escuela Sabática. Así es. Y queremos decirles, hermanos, que estamos transmitiendo desde Jinotega, César. Sí. Aquí en este lugar, Selva Negra, ¿verdad? Selva Negra, hace un poquito de frío. No, está bien friento aquí, la verdad que queremos cambiar de ambiente, de escenario, y gracias a Dios pues estamos acá, ¿verdad? En restaurante y hotel Selva Negra para poder tener entonces este comentario de la lección de la Escuela Sabática, lección 10, ¿verdad? Así es. Así que vamos a iniciar entonces, César, con una oración. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos, oh Dios, por tu amor, por tu bondad, gracias por el cuidado que has tenido con nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte por todas las personas que están en este lugar, oh Dios, por los administradores y los dueños de este lugar, Señor, que los bendigas también. Ayúdanos a que podamos entender tu palabra y sobre todo a obedecerla. Y a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven, también, oh Dios, bendícelos y capacítalos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Lección 10 para el 7 de septiembre. Y ahora entramos a un nuevo mes, ¿sabes? Así es, el último de este trimestre. El último ya. Miren cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Las últimas 4 lecciones de este trimestre. Sí. Y tiene como título, bueno, hablando del último mes, también tiene un título muy llamativo, ¿verdad? Los últimos días. Así ya Jesús acercándose a cumplir la misión, para terminar la misión, ¿verdad? Así es interesante que el resto de Marcos, del capítulo 10 en adelante, se centra solamente en los últimos días de Jesús aquí en esta tierra. Basado casi en los 3 años y medio de su ministerio, o sea, sí, un resumen, ¿verdad? 3 años y medio, mira qué interesante, 3 años y medio lo abarcaban los 10 capítulos, primero Marcos, y los últimos 6 capítulos se refieren a la última semana. A la última semana prácticamente. Es un resumen. Qué sabiduría la que recibió, ¿verdad? Marcos para poder hacer este resumen en solamente 3 años y medio en 16 capítulos. Bueno, César, ¿puedes compartir la lectura bíblica en Marcos 13, 26 y 27? Así es, te leo como está escrito, dice la Biblia. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, dice. Amén. Este versículo, César, estos 2 versículos nos muestran entonces el final de este gran conflicto. Jesús viniendo y llevándose a sus escogidos. ¿Cómo dice la introducción del día sábado? Sí, dice la lección. La lección de esta semana comienza con la ofrenda de una viuda, Néstor. Ajá. Interesante. Pero digo, la sección principal de la lección de esta semana tiene que ver con Marcos 13. Donde se registra, entre otras cosas, una asombrosa profecía acerca de la suerte final del templo. Este capítulo, junto con sus paralelos en Mateo 24 y Lucas 21, se refieren tanto a la destrucción de Jerusalén como mucho después del fin del mundo. O sea que hay una doble profecía, o un doble cumplimiento, ¿verdad? Se habla acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y también se habla acerca de la segunda venida de Jesús. Es interesante, Néstor, que la hermana White dice que ellos le preguntaron acerca del fin del tiempo, pero el Señor en su misericordia combinó los dos eventos, porque si les decía abiertamente lo que iba a pasar en ese tiempo a la ciudad, ellos no estaban listos para soportarlo. Me llama la atención, César, que el versículo 13, el versículo 1 del capítulo 13, comienza con con un detalle. Dice que Jesús va saliendo del templo y uno de sus discípulos le mostró lo precioso que era el templo, ¿verdad? Porque el templo era bien hermoso. Sí. Y entonces Jesús le respondió: ¿ves esto qué grande es, qué hermoso? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces los discípulos, mientras ellos iban, cuando llegaron al Monte de los Olivos,
quedaron con esa digamos, inquietud y le preguntaron, Señor, dinos cuándo pasarán estas cosas y cuándo será el día de tu venida. Es lo que dice el comentario en la última parte del sábado. Jesús no solo predice el futuro, sino que también instruye a sus discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararse para la prueba venidera. Amén. O sea que la preparación que Jesús le da a sus discípulos, familia, es para nosotros en este tiempo o para el tiempo del fin, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decir que vamos a estar presentes en el tiempo del fin, no conocemos. Pero algo importante que Jesús quiere es que estas lecciones a sus discípulos también las hagamos nuestras. Sí, claro, recuerda que la preparación debe ser diaria. Jesús dijo, velad y orad porque no saben el día ni la hora, tanto de la venida de Jesús. Pero, Néstor, no importa si llegamos o no llegamos, eso dependerá de la gracia de Dios. Así es. La cosa es que uno debe estar preparado para cualquier evento. Si así llegamos, es. Bendito sea, y si no, pues también estamos listos. Dice en la primera parte, César, domingo 1 de septiembre, 2 ofrendas, 2 pequeñas monedas como ofrenda. Y aquí encontramos la historia que tú mencionabas al comienzo acerca de la viuda, ¿verdad? Que da sus 2 blancas. La Biblia dice que son 2 blancas. Y nos manda a leer, César, Marcos 12, 41 al 44, ¿verdad? Finalizando el capítulo 12. Dice allí que Jesús estaba ¿dónde? Dice que Jesús estaba en el templo. Mira el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, fíjate que estaba leyendo sobre este asunto de las 2 blancas. Dice que es un estatero. Estas 2 blancas, según el comentario acá, era un denario, que era el salario diario, correcto, de una persona, partido en 32 pedazos. En 32 pedazos. Si una persona, por lo menos aquí en Nicaragua, ganara sus 500 córdobas, quiere decir que esta vida echó como 15. Como 15. Prácticamente era nada, hablando en relativo, ¿no? a la construcción y a los que estaban ofrendando los demás. Sin embargo, Jesús destaca aquí no la cantidad, sino la intención. La intención o la forma en que uno... La voluntad con que las cosas. Es correcto. Porque ciertamente me recuerda, Néstor, Salmo 50, 12. El Señor dice que si Él tuviera hambre no nos pediría a nosotros. Sí. O sea, Dios no necesita de nuestras ofrendas para hacer las cosas, y más bien Él nos mantiene a nosotros. Así es. Y algo importante, César, que me llama la atención es que Jesús está delante, o sea, que Él está presente donde están echando las ofrendas. Y entonces Jesús no se fijó tanto en las que echaron aquellos, sino que se concentró en la viudita. Ahora, imagínate, César, dar lo último que tenés. O sea, no tenés nada. Sí, es que mira, es fácil, Néstor, cuando te sobra. Cuando te sobra. Cuando tenés suficiente, cuando vos das y te queda para ti. Pero a esta señora no le quedaba nada. No le quedaba nada, porque dice para su sustento. O sea, si más luego, después del tema, porque según los comentarios, César, esto fue en un culto puede ser de mediodía. Entonces, ellos, los comentarios dicen de que esta viuda, imagínate que si tenía esas dos moneditas, las tenía que ocupar para cenar, un ejemplo. O sea, no tenía ya. Ya no tenía nada. Ahora, mira qué interesante, porque se habla mucho hoy en día de los diezmos, que eso es un montón de cosas, ¿no? Sí. Que es injusto. Sin embargo, el Dios del cielo, Jesús que estaba ahí, se dio cuenta de que la señora se iba a quedar sin nada. Y se dio cuenta que las personas que estaban ahí eran corruptos. Porque los sacerdotes eran corruptos, ya se había mencionado varias veces ahí. Sin embargo, Jesús le dijo, no lo des. Quédese con eso, si de eso sinvergüenza ni le van a echar de ver eso. Es verdad. Sin embargo, aquí está un comentario, en la parte de abajo dice, esta historia contiene una profunda lección. Dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez. Si se lo roban, si no se lo roban, ¿qué hacen con ellos? No es mi problema. No hay problema, correcto. ¿Okay? No depende de eso. La dirigencia del templo era corrupta,
Pero Jesús no avaló la retención de ofrenda. Es lo que venimos hablando, ¿no? Ese no es mi trabajo es dar mi parte que me corresponde. Si los otros lo entregan o no lo entregan, es responsabilidad de ellos y yo no tengo nada que ver y no tiene que interferir en mis acciones. Así es. Hay muchas personas, César, que comentan acerca de esta parte que tú has mencionado, de que dicen, bueno, yo no voy a dar mi ofrenda porque el pastor se la derrocha o se la roba, como ellos dicen directamente. Pero algo que nosotros podemos aprender aquí es que los dirigentes que tú mencionas aquí, César, eran Caifás, Anás, pero Jesús no detiene a la viuda en dar su ofrenda. Sí. Aún sabiendo Jesús lo que tú dijiste, que ellos eran corruptos, que ellos iban a ocupar ese dinero para otras cosas, ¿verdad? Así es. Y la otra verdad que aparece, podemos aplicar acá, está en el último párrafo. Retener los diezmos y ofrendas cuando los líderes cometen faltas, y si esa es tu excusa, significa que la dadivosidad está atada a las acciones de ellos en lugar de ser una expresión de gratitud hacia Dios. Es como que yo diga, entonces, César, bueno, yo no voy a dar mi ofrenda, mejor yo voy a donde los pobres. Sí. Y yo les compro comida y les compro estas cosas, cuando realmente no estoy mostrando mi gratitud a Dios, porque Dios dice traer los diezmos al alfolí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principio? El principio es obedecer a Dios. Si Dios dice traer los diezmos al alfolí, tú tienes que obedecer. Así, y no es porque Dios lo necesite, es porque nosotros necesitamos de Él. Sí, de Él, pero también desprender o tener un corazón más dadivoso, desprendernos del amor hacia el dinero. Es verdad. Porque, ¿cuál es la diferencia en lo que yo dé o no dé? Cuando Dios es el dueño de todo, de todo. Y todo cuanto así existe. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Ahora, hay gente que dice, bueno, mejor se lo doy a los pobres, porque es para que se lo robe otro. Pero el problema es que ese dinero no es mío. Yo puedo hacer con lo mío hasta cierto punto lo que me dé la gana, ¿verdad? Porque pero con el dinero de otra persona yo no puedo disponer. No puedo disponerlo porque no es mío, precisamente. Estaría cometiendo un delito. Y por eso es que Malaquía dice que robará el hombre a Dios. Y el Señor dice, si me han robado los diezmos y ofrendas. Es importante, familia, que entendamos entonces que retener los diezmos o desviarlos para otro lado no es la mejor decisión que podemos tomar, sino que podemos nosotros sin preocupación traerlo donde el Señor lo está pidiendo. Me gusta la pregunta que hace aquí al final. ¿Qué debería enseñarnos esta historia acerca de la importancia de ser fieles en lo que damos para la causa del Señor? Y yo, César, la respondí con Éxodo 25:23, donde dice, más a Jehová servirás, dice, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y Él va a alejar de en medio de ti la enfermedad. Es decir, el servicio al Señor tiene que ver también con nuestros recursos, con lo que Él nos provee, porque no le estamos dando de lo nuestro, le estamos dando de lo que Él ya nos ha dado, ¿verdad? Eso es lo que decía David. Sí. De lo recibido de tu mano. De lo recibido de lo que te doy, correcto. Entonces nuestra fidelidad no debe depender de lo que los demás hagan, porque es una relación y una cuenta que voy a entregar entre el Señor y yo. Así es. Los demás es otro asunto. Es muy personal con Dios, es el pacto que tenemos con Dios, ¿verdad? Entonces, pasamos al día lunes, César, 2 de septiembre, ni una piedra sobre otra. Y aquí vamos a hablar acerca de lo que los discípulos le preguntaron a Jesús, de cuando miraron el templo, ¿verdad? De Jerusalén, la belleza que tenía. Jerusalén era el templo de Jerusalén, eso era una belleza completa. Es interesante que cuando llegan los ejércitos romanos allá a Jerusalén y la sitian, ni el general Tito la quiso destruir, porque el templo era tan bonito que él quería evitar que lo destruyeran. Quería como conservarlo. Sí, es que era una belleza arquitectónica. Sí. Sin embargo, no se pudo, pues, ya según la profecía, por la misma situación de Israel. Pero el Señor, pues, en Marcos capítulo 13, del 1 al 13, habla sobre este asunto. Y bueno, dijo que no quedaría ni una piedra que no sea derribada, ¿verdad? Sería totalmente destruido. Ahora, ahí volvemos al inicio, donde hablábamos acerca de la profecía, ¿verdad? Con doble cumplimiento. El cumplimiento en el tiempo de la iglesia primitiva, que era Jerusalén en el año 70, y el cumplimiento que estamos esperando, que es en el tiempo del fin, ¿verdad? Y hace una pregunta, César, ¿qué dijeron los discípulos en respuesta a la declaración de Jesús acerca del templo y cuál es la relevancia de su contestación? La introducción dice, ese es el comentario.
Sí, como hemos notado, dice, el complejo del templo era una estructura asombrosamente bella, pero Jesús dice que todo sería destruido. Me gusta el comentario de la hermana Juárez, deseo a toda la gente, página 598. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieron de haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles. Dice, pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. César, y yo me quiero poner en el lugar de los discípulos al escuchar estas palabras de Cristo. Imagínate ver un hermoso templo como lo describen los comentadores, ¿verdad? Y decir, ¿será posible que este templo va a ser destruido? O sea, es algo, familia, que yo creo que a los discípulos les dio hasta escalofrío. Ahora, es interesante, Néstor, porque mira, era inconcebible que Roma destruyera el templo de Jerusalén cuando Herodes lo estaba reconstruyendo en ese momento, porque la reconstrucción duró hasta como el año 60 y algo, y la destrucción vino en el 70. En el 70. O sea, si el gobierno invirtió tanto en esa reconstrucción, ¿cómo era posible que de pronto iba a ser destruida? Y ya estaba, Jesús ya lo había profetizado. Mira lo que dice aquí, los discípulos quieren saber entonces cuándo se cumplirá la predicción que Jesús había hecho. Por lo tanto, Marcos capítulo 13, versículo 4 dice que hacen la pregunta, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Ahora, fíjate que Jesús, César, no les contesta en sí la pregunta directamente, sino que ahora les dice, miren, cuídense de que nadie los engañe. O sea, como que Jesús les quiere dejar en sus mentes que no se enfoquen tanto en la destrucción del templo, sino en su preparación para que ellos puedan resistir esas pruebas. Es que en realidad eso debe ser la esencia de nosotros, como decíamos al inicio. Si Jesús viene y nosotros estamos vivos, pues bendito sea Dios. Pero nadie sabe el día ni la hora, ni la venida del Señor, ni tampoco nuestro descanso. Así es. Entonces nuestra preparación debe ser aquí y ahora. Y mira lo que dice aquí. Lo que resulta llamativo en Marcos 13, 5 al 13, es que Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir lo que te decía la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana, que no habría de ser sencillo. O sea, que no iba a ser fácil. Por eso Jesús, familia, quiere desviar la mirada de lo que nosotros podemos pensar ahora. Viene el tiempo del fin y te alarmas a todo el mundo y te escandalizas. Cuando Jesús lo que quiere es que te prepares para que cuando ese día llegue, tú no tengas problemas. Okay, es lo que dice aquí el comentario en la última parte. Dice, lo que podemos aprender es que el pueblo de Dios no debe temer el tumulto y la prueba. Así es. La prueba viene, hay que anunciarla. Sí. ¿Verdad? Eso viene. Pero debe ser vigilante, pues el Espíritu de Dios lo conducirá a través de la tribulación. Así es. Ahora nosotros tenemos que tener presente algo importante. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, César, ¿cómo nosotros vamos a recibir recuerdos, verdad? O memoria de lo que hemos estudiado? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, que el Espíritu Santo les va a recordar lo que ustedes tienen en su mente. Pero si no estudiamos. Así es, imagínate, bueno, no te puedes preparar porque, digamos, en cuanto a recursos, porque la hermana Joy dice que eso más bien nos va a estorbar. Lo que sí debemos preparar es mi condición espiritual. Así es. ¿De dónde voy a comer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sabrá sí, Dios. Eso se lo dejamos porque Él asegura nuestro pan y nuestra agua. Y fíjate, algo importante para cerrar este día, César, es que Jesús no nos mintió. Dice Él, en verdad serán perseguidos, encarcelados y algunos de ellos ejecutados. Pero a lo largo de todo ello, Jesús indica que aún no sería el tiempo ni deben dejarse engañar por los eventos tumultuosos. Y ahí donde dice que el Espíritu Santo es el que va a darnos todo. Por eso, familia, no nos enfoquemos en cuándo será el tiempo del fin. Enfoquémonos ahora, que nos preparemos. Porque si ese tiempo llega, nosotros vamos a estar, como dice Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios. Y si no llegamos, pues estaremos listos también para cuando... Es correcto, porque si el Señor en su voluntad nos manda a descansar antes de eso, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Así es. Por eso el apóstol decía, todo es ganancia para Cristo. Así es. Pasaremos al día martes
3 de septiembre, la abominación desoladora, ¿verdad? Y aquí nos manda a leer Marcos capítulo 13, versículos 14 al 18. Aquí tenemos una pregunta, César. ¿Qué clave da Jesús para entender qué es la abominación desoladora? Así es. En el versículo 31, Néstor, del capítulo 11:31, creo que si no me equivoco, Dios nos da una clave. 13:31. Sí. No, 11:31. 11:31. Así no me equivoco aquí. Aquí tengo entonces. No, se me extravió esa así. ¿Cuál era? Aquí nos manda a leer César Marcos 13, 14 al 18. Sí. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, la clave para esta abominación desoladora, César, es la perseverancia. ¿Pero perseverar en qué? Bueno, el versículo 14, él dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces, él está haciendo referencia a Daniel capítulo 8, versículo 13, ¿verdad? Sí. Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 y Daniel 12, 11. Es interesante porque, ¿cómo se dice? El libro de Lucas dice, cuando veáis a los ejércitos romanos, la ciudad rodeada de ejércitos, entonces entenderán que el tiempo llegó. Así es. Pero, ahora, lo importante, César, que nosotros podamos ser perseverantes. Aunque nosotros miremos que las cosas están calmas, decimos, bueno, ¿y cuándo será ese tiempo? Porque eso puede también distraernos, ¿verdad? Pensar que todo está normal. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, familia, y eso lo vimos en el trimestre pasado, César, acerca del gran conflicto, cómo los acontecimientos se están cumpliendo al pie de la letra, como lo dijo Jesús. Sí. Ahora mira, Jesús dice, el que lea, entienda. O sea, ya está escrito en la Biblia, pero ¿dónde está escrito? Ahora nosotros estudiamos y sabemos que es Daniel. Así es. Pero en ese momento los discípulos tenían que tener también las profecías a la mano, ¿no? Al hilo, como decimos nosotros. Es la importancia de estar preparado, de estudiar la Biblia. Así es. Para que cuando estas cosas nos sucedan, no nos agarren movidos, como nosotros decimos, y estemos listos. Pero recuerda que Jesús dijo, había dado una señal. Cuando esto suceda, ustedes sálganse de ahí, no busquen nada que hacer. Nadie se regrese, dice, ni el que está arriba, como el que está en el molino, no regrese. En el techo, que no vaya a buscar la ropa, no. Perdón, y nada. El Señor nos ha dado señales y advertencias. Dice aquí César, Jesús llega al punto central acerca de la caída de Jerusalén en Marcos 13:14. Se refiere ahí a la abominación desoladora. El Señor dice que el lector debería ser capaz de entender, ¿verdad? Con estas palabras. Está llevando la atención de los discípulos ¿a dónde? A donde tú decías, al libro de Daniel. Esta terminología aparece en Daniel, los versículos, los capítulos que leíste, 9:27, Daniel 11:31 y 12:11. Ahora, ¿qué es lo que nos manda a nosotros entonces a hacer el Señor? También a estudiar ese libro para que podamos comprender. En este caso, nosotros siempre hemos dicho que Apocalipsis, para entenderlo, tenemos que ir a Daniel, ¿verdad? Para poder entender. Fíjate que es interesante que Jesús no dijo lo que dijo Daniel, sino que dijo el que lea entienda. Ahora mira qué interesante, algunas personas aplican este término a un señor llamado Antíoco Epífanes, a esta abominación desoladora. Antíoco Epífanes vivió como 2 siglos antes de Jesús, y él hizo algunas abominaciones en el templo, pero Jesús no podía referirse al pasado porque ya pasó. Ajá, está haciendo una profecía. Una profecía, correcta. Y no podía aplicarse en el pasado. Es ilógico. Es ilógico. Entonces uno tiene que ver siempre la profecía de manera historicista. Desde que se da hacia adelante. De verdad. Entonces, dice acá en la última parte del martes, la abominación desoladora se refiere probablemente a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines de los años 60. Esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad. Así lo hicieron y ninguno de ellos pereció. Porque Jesús mismo lo había dicho. No van a perecer si están atentos. Ahora, eso mismo nos está diciendo a nosotros. Así es. ¿Verdad? Si ustedes están, como dicen, pendientes de todas las señales, ustedes no van a perecer tampoco. Qué tremendo que el Señor nos está no solo advirtiendo,
sino también La asegurando. importancia de conocer la Escritura y los tiempos en el que Y estamos. los tiempos en el que estamos, porque nosotros ya estamos en los últimos días, como dice el título de esta semana. Dice, así como Jesús predijo Jerusalén, así como lo predijo Jesús, Jerusalén cayó, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Él en todas las predicciones de la Biblia? Si todo se cumple exactamente, no me queda duda de que lo otro también lo hará así. Así, y se está cumpliendo todo, César. Así es. Todo se está cumpliendo. Bueno, pasaremos al día miércoles 4 de septiembre, César, la gran tribulación. Y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que mencionarlo, César. Muchos cristianos dicen que la gran tribulación será como un rapto también, bien involucrado eso. Sí, mira, yo lo he entendido así. Según ellos, la semana 70 de la profecía de Daniel 9 no se ha cumplido todavía. Son 7 días. Y que el rapto secreto de la iglesia, que no es bíblico, por cierto, va a suceder cuando suceda ese rapto. Entonces aparece el anticristo para gobernar 7 años. Y entonces esos 7 años van a ser la gran tribulación. Que la iglesia no va a pasar porque ya está en el cielo, dicen ellos, ¿verdad? Valga la aclaración. Sí. Y entonces, en ese momento se da la gran tribulación. Ahora, dice Marcos 13:19, César, ¿a qué se refiere este versículo? Hablando de esa gran tribulación. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca había desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Ahora, aquí Jesús no está diciendo algo nuevo. Está citando Daniel 12:1, ¿verdad? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, y será tiempo de angustia, el cual nunca ha habido, ¿verdad? Desde entonces, pero dice que este se levantará para libertar a su pueblo. Y termina con algo importante. Todos los que sean escritos en el libro de la vida. Entonces, bueno, la aplicación de esta persecución fue grande en cuanto al tiempo en que abarcó. ¿Tú recuerdas que estudiamos el trimestre pasado que esa gran persecución duró 1260 años? Así es. El anticristo, ¿no?, gobernó por tiempos y la mitad de un tiempo. Así es. Y que comenzó en el año 538 y que terminó en el año 1798. Pero falta la otra, la tribulación, la grande. La grande. No en extensión, sino en intensidad. En intensidad. ¿Verdad? Esa se aplica unos momentos antes de la segunda venida de Jesús. O sea que para nosotros está en el futuro. Está en el futuro. No se ha cumplido, pero se va a cumplir. Claro. Ahora, pero algo importante, César, que menciona aquí el autor de la lección, es que dice que se refiere, ¿verdad?, a la abominación asoladora y es el eje alrededor del cual gira el capítulo, ¿verdad?, 13 y 19. Marca también un punto de transición y se refiere a una tribulación sin precedentes desde la creación del mundo. Ahora, algo importante que quiero mencionar, familia, es que el pueblo de Dios tiene que pasar por esa tribulación. O sea, literalmente, pues, claro, tiene que pasar por ahí. Porque recordemos que Apocalipsis, capítulo 14, que Juan pregunta, ¿y estos quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación. No dijo, estos fueron los que fueron apartados para no pasar por la tribulación. Porque ayer halláramos una contradicción, pero al contrario, refuerza. Es que mira, de alguna manera, Néstor, si lo tomamos literal, que esto no vamos a pasar, la iglesia no pasará, de alguna manera sería injusto para los demás hermanos que les costó la vida, que tuvieron tanto sufrimiento, y que ahora la iglesia al tiempo del fin se va. Porque recuérdate que la tribulación o la prueba lo que tiene, el objetivo es de refinar a la iglesia. Así es. De purificarla para su encuentro con el Señor. Ahora, lo importante acá, Marcos 13:20, es que Dios dice que en ese tiempo Él va a cortar los días. Y yo he entendido, César, no sé si estaré algo equivocado, pero a mí, ¿verdad? El acortamiento de los días que menciona aquí yo lo he tomado como un símbolo, César, de que el Señor va a interceder por su pueblo. ¿Verdad? Va a intervenir. A intervenir, correcto, perdón, a intervenir. O sea, no es que dice, ¿por qué va a intervenir? Porque el texto dice, y lo quiero leer, ¿verdad? Textualmente, dice en el versículo 23, ¿verdad? 20.
20. Dice, y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, ¿cuáles días? Los días que estamos hablando ahorita en el tiempo final. Dice, nadie sería salvo. O sea, si el Señor no corta los días, no los hubiese cortado, estaríamos perdidos. Pero dice algo importante, más por causa de los escogidos que Él mismo escogió, esos días han sido acortados. Es decir, que gracias a todos aquellos que han aceptado a Cristo, que lo han reconocido como Señor, entonces el Señor dice, como ustedes han aceptado a Jesús como Salvador, entonces yo tengo que hacer algo en favor de ustedes. Entonces yo no voy a permitir que ese momento sea duradero para ustedes, yo voy a intervenir. Sí, es que dada la intensidad de la que hemos hablado, se espera, sería como terminar la iglesia y entonces el diablo triunfaría. Y ahí se cumple Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, y la palabra levantarse, que es la que estudiamos en el trimestre pasado, es intervenir. Entonces Cristo va a intervenir por su pueblo, todos los que tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero. Así que si todavía tú no has tomado la decisión, ¿verdad?, de aceptar a Cristo para que tu nombre sea registrado en el libro de la vida, todavía no es tarde, todavía puedes, ¿verdad? Ahora, Jesús nos da otra advertencia. Está la gran tribulación, pero dice él también, nos proviene de otro peligro, que son los falsos profetas y los falsos cristos. O sea, recuérdate que el asunto no solamente tiene que ver con tal vez un sufrimiento físico que podamos tener, sino también con el engaño que podamos caer en las trampas del diablo. Porque recuérdate que la Biblia dice que en ese tiempo el diablo hará señales que, si es posible, engañará a unos escogidos. O sea, será tremendo. Solamente Dios, su Espíritu Santo, nos puede guardar en esta situación. Y me gusta porque el versículo lo dice, César, el versículo 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, dice, aún a los escogidos. Fíjate que este texto es clave, Néstor, porque ya sabemos que Jesús, y es la lección que vamos ahorita, ya, ¿cómo va a venir Jesús? Jesús va a venir en el aire. Ahí va a permanecer. No va a tocar tierra. No va a tocar tierra, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y si me dicen a mí, mira, está en tal parte, inmediatamente yo sé que ese no es. ¿Por qué? Porque se contradice con la Biblia. Ni por curiosidad tengo que andar haciendo nada ahí. Ni por saber si es verdad, para que no comprobar. Puede ser verdad porque él me dijo que no va a entrar a la tierra. Correcto. Ahora, volvemos a lo mismo. Si nosotros estamos preparados con la palabra de Dios, estudiándola, orando, y tú dices, mira, está en tal lado Jesús, ni mente le vas a poner, porque tú sabes que Él no vendrá de esa manera, que Jesús vendrá de una manera diferente como la que vamos a ver ahora, ¿verdad? Así es. Dice César, bueno, para finalizar, familia, la lección del día miércoles, creo que la clave de Jesús aquí es advertirnos acerca de estos falsos cristos, de estos falsos profetas, y que confiemos en su testimonio, que confiemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, que la situación no es fácil, no es fácil porque es una tribulación, pero la persona que se consagre está segura en las manos del Señor. Así es. Eso es muy importante. Bueno, pasaremos al día jueves 5 de septiembre, dice la venida del Hijo del Hombre. Y aquí encontramos el evento que marcará la historia de la redención, ¿verdad? De una manera maravillosa, familia, porque aquí se cumple ya cuando Jesús viene por su pueblo. Jesús viene por ese pueblo que le ha estado esperando y que ha dado la vida y que ha renunciado a todo, César, porque uno renuncia a todas las cosas que este mundo ofrece para seguir al Cordero donde quiera que vaya. Así es. Y es interesante, hermanos, porque la Biblia siempre habla de la segunda venida de Jesús. Amén. Los apóstoles siempre apuntaron a la segunda venida de Jesús. Nadie comentó de del rapto secreto. No, nadie. No. Y siempre, y los profetas anteriores, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también profetizaron acerca del día del Señor. Okay. ¿Verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 18, nos dice que los que han muerto en Cristo serán traídos nuevamente a la vida, y juntamente con los que estén vivos, que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 15, se van a ir al cielo, a recibir a Jesús en el aire. En el aire. Eso es un punto importante, porque, César, al momento que Jesús viene, habrá muchas personas vivas. Sí.
tanto los que van a ser transformados como los que van a ser, dice la palabra de Dios, eliminados por el resplandor de su venida. Sí. Entonces, algo importante es que Jesús no va a tocar tierra. César, ¿y cómo será entonces el regreso de Jesús? Ok, bueno, te comento acá que el apóstol Pedro también habla sobre esto, y es que dice que el Señor no tarda. Su promesa. Dice, el Señor nunca vino. Hace 30 años yo oí que Jesús venía, ya pasaron y Jesús no ha venido igual. Pero él dice, él no retarda la promesa. Lo que pasa es que le está dando chance, como decimos nosotros, así es, para que nadie se pierda, para que se prepare. Imagínate si hubiera venido, nos hubiera agarrado, movido, como nosotros decimos, y muchos no alcanzarían. No alcanzaríamos. Pero el Señor, por amor a esas almas, está dándole chance. Sí, porque el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que todos podamos ser alcanzados por su gracia para poder disfrutar, ¿verdad?, de esa vida eterna que Él viene a dar. Porque dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, contestando a tu pregunta, basado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que ustedes lo pueden leer, dice la Biblia que Jesús va a venir de manera personal. ¿Recuerdan los ángeles cuando Jesús se fue? Así como se fue, así va a volver. Allá en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Correcto. Capítulo 1. Luego será literal. No es simbólico, César. Claro, no es ningún símbolo. Será visible. Visible. Dice que será un evento tan grande, habrá trompeta de ángeles, un resplandor, dice Mateo, que será de este a oeste. De este a oeste, así como el rayo, el relámpago ilumina, y también será audible. O sea, si viene, como dice Marcos y dice el apóstol, Mateo, que vendrá con todos sus ángeles, que son millares de millares, según Daniel 7. Entonces no puede ser algo que, como te digo, como sorpresa o que nadie lo va a ver. O que va a venir en secreto, como dicen, César, que dicen, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero claro, el Señor no está hablando que Él va a venir oculto, sino que Él está diciendo que... El elemento de sorpresa. Correcto, nosotros no sabemos a qué hora va a llegar el ladrón. Sí. ¿Verdad? Entonces Jesús quiere dejarnos en claro, familia, que su venida va a ser literal, personal, visible, audible. Y sobre todo, César, que será real. Así es, Dios recuerda en Apocalipsis 1.7 que dice que todo ojo le verá. O sea que aquí no está hablando de nada encubierto. Porque al final, en ese tiempo, Néstor, ya el que está perdido, el que está salvo, como dice Apocalipsis 22. El que esté limpio sigue siendo limpio, el que esté sucio sigue siendo sucio. Por lo tanto, recalcamos en que la preparación es aquí y ahora. Hoy es la preparación, hoy es el día de salvación. Eso decía, recuerda, el apóstol Pablo. Sí, y es importante. Mira lo que dice aquí, César, en la parte de abajo. Sí. Dice, por lo tanto, lo más probable es que, bueno, hablando de la generación, porque Jesús se refería a la generación, ¿verdad? Que esta generación, dice que es esta generación, se refiere a la generación que vivía en el siglo I, quienes fueron testigos de la destrucción de Jerusalén, como lo describe Marcos 13:30. No obstante, Marcos 13:32 se refiere en cambio a la segunda venida de Cristo, lo que estaba en el futuro y distaba del primer siglo. En consecuencia, Marcos 13:32 utiliza la expresión ese día para referirse al evento distante en el tiempo respecto al primer siglo. Lo que Jesús deja en claro, familia, es que la destrucción de Jerusalén se dio al pie de la letra, como lo mencionó, pero también la venida de Él será un evento, César, que tiene que pasar. Sí, precisamente en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el 32 dice, pero aquel día y de la hora nadie sabe, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los ángeles que están en el cielo sabe, ni el Hijo, sino el Padre. Jesús viene, porque dice Jesús, podrá pasar la tierra y el cielo, pero de que se cumple, se cumple. ¿Ok? Así es. Lo importante para nosotros, el versículo 33. Mirad, velad y orad, porque precisamente no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces Jesús nos recomienda que velemos, que oremos, porque como no sabemos cuándo es, entonces lo importante es vivir, como dice aquí alabanza, un día a la vez, ¿verdad? O sea, aquí vamos este día como que Cristo viene, para que podamos estar conscientes de que Él vendrá, pero también que estemos preparados para que Él pueda reclamarnos
como pueblo suyo. Así es. ¿Verdad? Y vamos a pasar el día viernes. Nos manda a leer el día deseado a toda la gente. De paso, es un libro que es una de las biografías mejores escritas acerca de Jesús. El deseado a toda la gente. En la página 597 a la 606 habla en el Monte de los Olivos, la situación que vivió Jesús un poco antes de la cruz, Néstor, como está descrita. Y dice acá un párrafo, le leo el segundo párrafo en la página 604 de ese libro. Perdón, por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Amén. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallaré velando. Los que velan esperando la venida de su Señor, no aguardan en ociosa expectativa. ¿Okay? La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que guardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivificará para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes, que dan a la familia del Señor a su tiempo su ración. Declaran la verdad, que tienen aplicación especial a su tiempo. Y así como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Amén. César, y esta cita es bastante exhortante. ¿Por qué? Porque nos está hablando nosotros directamente. Porque ya Abraham, ya no, ellos están esperando que el Señor venga. Ya hicieron su parte, hicieron su parte. Nosotros. Correcto. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros, familia? Prepararnos y preparar a los que están a nuestro alrededor. ¿Verdad? Es que es parte de la preparación. Entonces, yo no me puedo preparar solo y querer ir al cielo solo. Es verdad. Porque al preparar a otros, me preparo yo también. Y nos pasa cuando damos estudios bíblicos. Usted ya se sabe hasta los textos que puede utilizar y qué más puede agregarle a las personas para poderle aclarar. Es muy importante que tomemos en serio la responsabilidad que tenemos como hijos, como siervos del Señor. Y algo importante que me llamó la atención en esta cita, César, son estas dos palabras. Estos son los siervos fieles y prudentes. Dos cosas que nosotros necesitamos. Ser fieles y tener prudencia. ¿Prudencia para qué? Para saber caminar, como dice el apóstol Pablo. Anden como sabios. No como necios, sino como sabios. Y eso es importante porque el testimonio que nosotros demos ahora, eso también puede, César, cambiar vidas, ¿verdad? Porque nuestro testimonio es lo que nosotros tenemos que mantenerlo. Ahora, Jesús dijo en Mateo 24:14, y este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones. Y hermanos, a ver, lo que confirma que yo creo que Jesús viene es mi trabajo, mi forma de vivir. Eso le va a decir a la gente que lo que yo creo es verdad. Imagínate Noé predicando que viene un diluvio y Noé no hace el arca. Pero el hecho de que él hacía el arca le confirmaba a la gente que él estaba convencido de que eso era así. Era una evidencia, de que él estaba creyendo en la palabra de Dios, de que iba a haber un diluvio, que eso nunca, ellos ni llovía en ese tiempo. Sí. Entonces, para las demás personas, lo que será palpable o visible para ellas será mi preparación. Así es. Y él decía, bueno, si este tipo se ve que se está preparando, ha cambiado, algo viene, ¿no? Ya que ya no hace caso a mis palabras, pero por lo menos por el testimonio. Así es. Y es lo que tenemos que anunciar al mundo, familia. Bueno, hemos llegado al final de esta lección número 10, los últimos días. Preparémonos, familia, preparémonos, estudiemos. La lección 11 para el 14 de septiembre del 2024 tiene como título, César: Apresado y juzgado. Y aquí nos encontramos, ¿verdad?, en una de las escenas difíciles de Jesús, ¿verdad? Y Néstor, fíjate que viendo estas últimas lecciones, Jesús se está preparando para el Calvario. Nosotros nos estamos preparando para su segunda venida. Amén, así es. Jesús es apresado y juzgado. Nosotros vamos por ese mismo rumbo. Vamos por ese rumbo porque vamos a ser también apresados y juzgados. Es importante que estudiemos, analicemos, familia. Familia, no se quede con lo que nosotros comentamos. Ustedes estudien, porque ustedes también tienen que ser personas que produzcan comentarios,
conforme a la sabiduría que Dios le dé, ¿verdad? Porque es importante eso. Así es, y animarles a usted que pueda tomar su Biblia, su cartilla, que con oración el Espíritu Santo le dé las ideas que tal vez a nosotros no nos Así llegaron, es, ¿verdad? sí. Y lo nuestro solamente sea un complemento, Sí. ¿verdad? Si lo podemos hacer nosotros, usted también lo Usted puede también. hacer. Sí. Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal, compartan este material, denle like, hagan sus comentarios y nos vemos en la próxima lección, ¿verdad? Vamos a orar, César. Así es, oremos, hermano. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, Amén, que es una Dios. luz en nuestro camino. Ya nos ha advertido, Señor, que así como sucedió en aquel tiempo, la situación será difícil para estos tiempos del fin. Sin embargo, usted ha prometido estar con su pueblo y guardarlo de todo mal. Amén. Señor, gracias porque si hasta aquí has guardado a tu pueblo, seguro lo seguirás haciendo conforme a tus palabras. Por favor, abre nuestros ojos. Amén. Danos la capacidad, oh Dios, de entender la urgencia que tenemos en nuestras propias vidas y también de anunciar que tú vienes pronto. Sí, Señor. Padre, que podamos ser siervos fieles y prudentes, Amén. siervos que den el llamado, que den el sonido certero, Señor, para que las personas se preparen también y nosotros también podamos salvar de esa manera la responsabilidad que tenemos, oh Dios, de anunciar este Evangelio. Amén. Bendícenos a todos y permítenos concentrarnos más, prepararnos más, oh Dios, para ese pronto encuentro. Amén. Que tu gracia, Señor, nos lleve hasta el fin, hasta verte venir en gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática. Fácil. Fácil. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima.